Les saludo a los amados que están conectados con la paz del Señor y a todos los que luego verán este video. Hoy estamos por el inicio de lo que es la Pascua judía, y esto tiene mucho que ver con nuestro cristianismo y debemos rescatar las enseñanzas que están allí en lo que fue la Pascua judía, que culmina 7 días después. Así que yo le animo a que usted esté atento y vaya preparándose, porque el próximo jueves, es decir, 7 días después de este día de hoy, estaremos celebrando en nuestras casas la Pascua judía. Así que si usted puede salir, adquiera allí un vino. A los que no tienen algún tipo de problema, si es que consiguen jugo de uva, es difícil conseguir, pero bueno, creemos que los niños pueden comer un pan sopado en el vino, y vamos a realizar la Pascua el próximo jueves a la noche. Vamos a tener la Cena del Señor o la Pascua, ¿no es verdad? Especialmente el día jueves, que es el final de la fiesta de los judíos, porque esa es la fecha correcta en la cual Israel festeja la salida de Israel, que es el inicio, es en el primer mes del inicio del pueblo de Israel, que da como inicio cuando ellos salen de Egipto. Pero lo mejor para entender la Pascua judía y luego ver una aplicación a lo que es la Pascua cristiana, ¿no es verdad?, que está íntimamente relacionada. Vamos a leer la Escritura y luego vamos a meditar sobre ello. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias Éxodo capítulo 12. Mientras tanto, yo voy a buscar el shofar y vamos a dar inicio a este tiempo tocando el shofar, que hemos dicho que le damos el sentido de levántate y resplandece porque ha venido tu luz, es decir, un shofar que suena para despertar a la iglesia y también llamar al arrepentimiento a los que no conocen al Señor. Entonces, Éxodo capítulo 12, mientras tanto hacemos sonar el shofar. Bendito sea el nombre de Jesús. Tocamos los 4 sonidos más conocidos del shofar, pero le damos el sentido que nosotros le queremos dar. Despertar a la iglesia y llamar al arrepentimiento a los que todavía no se volvieron al Señor. Este es un toque espiritual, es para despertar el espíritu de la gente. Y vamos a leer Éxodo capítulo 12. Dice, el Señor, vamos a dar el contexto, ya vinieron todas las plagas a Israel, a Egipto, y no dejó ir al pueblo de Israel, que lo tenía cautivo por 430 años. Entonces, ahora Moisés le dice, deja salir este pueblo porque el Señor nos ha dicho que vayamos al desierto a adorarle. Y Faraón dice, no les dejaré salir. Y luego de las plagas estaba él muy cerrado en no dejarles salir. Pero este hecho de la Pascua hizo que finalmente Faraón liberara al pueblo de Israel. Por eso tiene un significado muy profundo la Pascua, porque es esa noche en que la familia se juntó alrededor del sacrificio del Cordero, que fue el motivo de liberación. Por eso es una fiesta
se recuerda la liberación del pueblo de Israel. Pero qué mejor que leer, ¿no es verdad? Y poder una vez más recordar cómo fueron los acontecimientos y rescatar las cosas espirituales, la aplicación que hoy nos puede servir. Éxodo capítulo 12, verso 1, dice: el Señor habló con Moisés y Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: este mes marcará el principio de los meses, será para ustedes primer mes del año. Hablen con toda la congregación de Israel y díganle: el día 10 de este mes cada uno de ustedes deberá tomar un cordero por familia según la familia de los padres. Si la familia es tan pequeña como para no comerse todo el cordero, entonces esa familia y sus vecinos más cercanos tomarán un cordero según el número de personas, calcularán el cordero según lo que cada persona pueda comer. El animal debe ser macho de un solo año sin ningún defecto y lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Tomarán un poco de sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Lo comerán esa noche asando la carne al fuego, acompañando la carne con panes sin levadura y hierbas amargas. La carne no debe estar cruda ni ser cocida en agua, sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas y las entrañas. La carne no dejarán nada del cordero para el día siguiente. Si algo queda hasta el día siguiente, lo quemarán por completo. Deben comer el cordero vestidos y calzados con el bordón en la mano y comerlo deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de los hombres como de sus animales, y también dictaré sentencia contra los dioses de Egipto. Y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre de las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré delante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Este día deberán recordarlo y celebrarlo generación tras generación como fiesta solemne en honor del Señor. Es un estatuto perpetuo que deben celebrar. Durante 7 días comerán panes sin levadura. Desde el primer día no deberán tener levadura en sus casas, porque todo el que coma pan leudado desde el primer día hasta el 7º será expulsado de Israel. El primer día habrá una convocatoria solemne, el mismo que el día 7º. No se hará en ellos ningún trabajo, a no ser lo que cada uno deba preparar para comer. Deberán celebrar esta fiesta de los panes sin levadura, porque fue en ese día cuando los saqué a todos de Egipto. Por lo tanto, sus generaciones futuras deberán cumplir con este mandamiento como costumbre perpetua. Desde el 14 del mes primero por la tarde y hasta el día 21 por la tarde, ese mismo mes comerán panes sin levadura. Durante 7 días no deben tener levadura en sus casas. Cualquiera que coma pan leudado sea extranjero nacido en el país, será expulsado de la congregación de Israel. No deberán comer nada que tenga levadura donde quiera que ustedes vivan. Deberán comer panes sin levadura. Entonces Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan, tomen un cordero por cada familia y sacrifíquenlo para la Pascua. Tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que deberán haber recogido en un recipiente, y unten el dintel y los postes con esa sangre. Ninguno de ustedes debe salir de su casa hasta el día siguiente, porque el Señor pasará y herirá de muerte a los egipcios, pero cuando él pase y vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará por alto aquella puerta y no dejará que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Este será un estatuto perpetuo que ustedes y sus hijos deberán cumplir siempre.
Cuando ustedes entren en la tierra que el Señor les ha prometido, deberán seguir cumpliéndolo. Y cuando sus hijos le pregunten qué sentido tiene para ustedes este estatuto, ustedes le responderán: se trata del sacrificio que se ofrece al Señor como recuerdo de la Pascua, es decir, cuando en Egipto el Señor pasó por alto las casas israelitas y nos salvó, pero hirió de muerte a los egipcios. Entonces los israelitas se inclinaron y adoraron, y luego fueron y cumplieron con todo lo que el Señor les había ordenado a Moisés y Aarón. A la medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, lo mismo que al primogénito de Faraón que ocupaba el trono, como al primogénito del que estaba cautivo en la cárcel, y a todas las primeras crías de los animales. Esa misma noche Faraón se levantó, lo mismo que todos sus siervos y todos los egipcios, y en todo Egipto hubo un gran clamor, porque no había una casa donde no hubiera un muerto. Esa misma noche, Faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: apártense de mi pueblo, ustedes los hijos de Israel, y vayan a servir al Señor, tal como lo han pedido. Llévense también sus ovejas y sus vacas, como lo han pedido, y váyanse y bendíganme a mí también. Los egipcios ya se daban por muertos, así que apremiaban a los israelitas para que se dieran prisa y abandonaran el país. Los israelitas, por su parte, envolvieron su masa en sábanas y se la echaron al hombro para llevársela antes de que fermentara. Además hicieron lo que Moisés le había ordenado y pidieron a los egipcios que le dieran alhajas de oro y plata y vestidos. Y el Señor hizo que los egipcios vieran a los israelitas con buenos ojos y le daban todos los que le pedían, así como ellos despojaron a los egipcios. Los israelitas partieron de Ramesés a Sucot. Eran unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Con ellos se fue toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Como no habían tenido tiempo ni para prepararse comida, cuando los egipcios los echaron fuera de Egipto, con la masa que habían sacado, la cual aún no había fermentado, cocieron tortas sin levadura. Los israelitas vivieron en Egipto 430 años, y el mismo día en que se cumplieron esos 430 años, todo el pueblo del Señor salió de ese país. Amén. Bendito sea Jesús. Quiero que vamos ahora al libro Evangelio según San Juan, y mantenga así aquí en Éxodo, en el capítulo 1 de Juan. En el versículo 29 dice: el Cordero de Dios. El siguiente día Juan vio testimonio de Juan el Bautista. Al siguiente día que Juan estaba bautizando, vio que Jesús venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es de quien yo dije: después de mí vino un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, pero vine bautizando con agua para que él fuera manifestado a Israel. Cuando Juan también dio testimonio, dijo: vi al Espíritu descender del cielo como paloma y posarse sobre él. Amén. Bendito sea Jesús. Juan identifica a Jesús en los primeros tiempos de su ministerio y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego Jesús fue sacrificado el día 13, porque dice que los judíos apresuraron la muerte de Jesús porque al otro día era el día 14, el día de la Pascua judía, ¿no? Entonces ellos no podían tener allí colgado a nadie el día 14 porque era Pascua y ellos no iban a hacer nada. Entonces Jesús fue sacrificado el día 13. Esto es interesante. Ahora bien, vamos a volver a Éxodo capítulo 12 y vemos la Pascua que
7 días antes, dice versículo 15, durante 7 días comerán panes sin levadura. ¿Qué es lo que significa espiritualmente 7 días antes? Nosotros vamos a comenzar hoy y vamos a terminar con la cena del Señor el próximo jueves. El pan sin levadura significa el pecado y un proceso en el cual el pueblo de Israel debería prepararse, así como la levadura era sinónimo de pecado. El pueblo de Israel debería preparar su corazón. 7 días donde ellos iban a estar pensando en esto, pensando en este gran acontecimiento. El día 10 deberían buscar el cordero, traerlo. El cordero iba a habitar con ellos durante unos días, porque lo buscaban al cordero, lo apartaban y lo traían a la casa. O sea que el cordero iba a habitar con ellos. Esto es muy interesante. El cordero viviendo en medio de la gente. Jesús es el cordero que habitó en medio de nosotros y que luego fue sacrificado. Él estuvo desde el día 10 hasta el día 14, estaba el cordero. Entonces Jesús tuvo un ministerio de 3 años, son 3 días curiosamente, 10, 11, 12 y 13. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para estas Pascuas. Estas Pascuas van a ser muy especiales. Hoy me llegó la información que se ordenó un toque de queda en Israel y los judíos que comienzan hoy la Pascua van a estar encerrados en sus casas, al igual que en Egipto, durante 7 días. Es muy interesante porque esta será la tercera Pascua más importante que la humanidad haya tenido. La primera saliendo los judíos de Egipto, esta Pascua que acabamos de leer. La segunda Pascua más importante es la Pascua donde Jesús entrega su vida, entonces Él es el Cordero de Dios. Y esta Pascua, que es la tercera Pascua más importante porque muchos países del mundo están la gente encerrada en sus casas. Entonces todos los cristianos, aún los judíos y los católicos, y van a estar encerrados todos en sus casas y vamos a celebrar la Pascua en nuestras casas del mismo modo que participó Israel allí saliendo de Egipto. Creo que esto tiene una profunda significación. Creo que Dios marca los tiempos, la salida de Egipto, la muerte del Cordero, Jesucristo, y esta Pascua que está marcando un tiempo de advenimiento, ¿no es verdad?, de cosas nuevas. Ahora, fíjense qué interesante que los judíos hicieron la Pascua y ellos pintaron los dinteles y los postes de sus casas, y la muerte pasó, y al otro día se levantaron muy temprano para irse. O sea que esa misma noche, versículo 31 del capítulo 12, dice: esa misma noche el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: apártense de mí y que se vayan. Versículo 22, tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre, deberán haberlo recogido en un recipiente, y unten el dintel y los postes con esa sangre. Ninguno de ustedes va a salir de la casa. Qué interesante, amados, esta Pascua. Vamos a estar en las casas y vamos a celebrar el próximo jueves. Prepárese para tomar la cena del Señor y pintar los dinteles de su casa en un acto profético para buscar así la protección del Señor de su casa, porque al otro día hubo un gran cambio en la vida de los judíos, porque ellos ya no volvieron a habitar más esas casas. Esas casas quedaron marcadas como un testimonio y ellos pasaron a otra etapa de la vida judaica. Habían estado 430 años y dice que ese día se cumplían 430 años de que ellos habían estado sirviendo
a Faraón como esclavos. Ahora mira el versículo 31, dice que esa noche el Faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: apártense de mi pueblo. Esto significa un pueblo apartado, un pueblo separado del paganismo, ustedes y los hijos de Israel, y vayan a servir al Señor. ¿Para qué le pedía Moisés que dejara ir a Israel? Para servir al Señor. Dice, para ofrecer sacrificios, para ir a gozarnos, para adorar al Señor, para cantarle. Ellos querían salir de Israel para disfrutar, por un lado, la libertad y por otro lado, servir, adorar al Señor con toda libertad. Esto tiene una profunda enseñanza espiritual, porque ellos querían, amados, servir al Señor. Los egipcios no se lo permitían, ellos estaban esclavos en su manera de pensar, esclavos físicamente, que ellos no podían trabajar para sí mismos, trabajaban para los egipcios, ellos no podían ver el fruto de su trabajo. Entonces ahora ellos, que eran un pueblo eminentemente pastoril, porque ellos vemos acá que salieron con todo su ganado. Los judíos eran pastores por sobre todas las cosas, y ellos tenían su ganado y ahora salieron, y ahora la tierra prometida ellos iban a poder sembrar y cosechar para sí mismos. Entonces Dios los hace libres también para servir al Señor, les hace libres para trabajar y poder tener el propio sustento y ver el fruto de su trabajo. Amados, esto significa que Dios quiere liberarnos también de la esclavitud económica. Mire lo que dice el versículo 35. Además hicieron lo que Moisés les había ordenado y pidieron a los egipcios que le dieran alhajas de oro y plata y vestidos. Y el Señor hizo que los egipcios vieran a los israelitas con buenos ojos y les daban todo lo que le pedían. Y así fue como ellos despojaron a los egipcios. Es aquí Dios le da la materia prima para que ellos comiencen a vivir una nueva etapa. Dios los bendice aún hasta materialmente. Entonces Dios, cuando liberta a Egipto, lo liberta de muchas maneras. Lo liberta físicamente, lo liberta intelectualmente, para que ellos puedan elegir su fe y servir al Señor, y aún pensar y tener sus valores y sus principios separados del pueblo de Egipto. Y Dios le suelta bendiciones, le suelta recursos y lo lleva al desierto en su primera etapa y luego los introduce en la tierra prometida. Qué interesante, porque la palabra Pascua quiere decir paso. Dice que la muerte pasará, versículo 23, porque el Señor pasará y herirá de muerte a los egipcios, pero cuando él pase y vea la sangre del dintel en los dos postes, pasará por alto aquella puerta. Entonces, la palabra Pascua tiene que ver con paso. Eso significa, evidentemente, el paso a otra etapa, el paso a otra dimensión. Así que queremos entender de esta manera. Esta Pascua 2020 significa el paso del cristianismo a una nueva etapa, una etapa de servicio como nunca le hemos servido. Dios va a suplir de una manera sobrenatural estos tiempos que va a haber de escasez. Yo quiero animarte a creer que Dios va a suplir de una manera sobrenatural sobre tu vida. Dios ha comenzado con una primicia. Ayer observé mi cuenta bancaria y sorprendentemente alguien que no sé quién es, ahí dice un nombre que no conozco, hizo un depósito de 10,000 pesos. Más allá del valor, es una señal espiritual. Dios está diciendo, yo voy a proveer para ustedes de una manera sobrenatural. Así que recibe esta fe para creer que Dios va a suplir de una manera sobrenatural. Los egipcios le dieron le daban todo lo que le pedían. Es decir, ellos han bendecido. Amado, va a venir gente que nos va a bendecir. Aún
no cristianos, pero vamos a ser del agrado. Hay gente que va a ser tocada y hay gente que guardó para bendecirte a ti, porque Dios tiene propósito. Dios va a sacarnos de la esclavitud de este sistema. Amado, hay que tener mucho cuidado de no ser absorbido por este sistema, porque dice, apártense de mi pueblo. Entonces, cuando Israel le dice, Faraón le dice a Israel, apártense, es una separación. Nosotros tenemos que separarnos de este sistema. Vivimos en este mundo, dice Jesús, pero no somos parte de este sistema. Tenemos que vivir una vida diferente, con valores, aun cuando los valores en estos tiempos van a comenzar a deteriorarse. Nosotros tenemos que estar firmes en defender los valores que Dios nos ha transmitido a través de su palabra, sus mandamientos. Entonces, este es un tiempo donde nosotros vamos a reforzar nuestra fe, donde nosotros vamos a pasar a otra dimensión. Escuchaba esta mañana al apóstol Raúl Ávila y él decía que la Pascua y la puerta significa un portal, y un portal significa el vínculo de una dimensión espiritual con otra. Hay portales espirituales donde a partir de ciertos hechos y circunstancias nosotros entramos a otra dimensión. Y creo que esta Pascua será para nosotros un portal. Nos vamos a pasar, vamos a ser promovidos a otro nivel de cristianismo. Vamos a ser promovidos a otra dimensión de servicio. Ya no vamos a servirle al Señor como le servíamos antes. Le vamos a servir con un estándar superior de amor, de adoración y de servicio al Señor. Y este servicio será un servicio incondicional. Dios nos va a bendecir de tal manera que nosotros le vamos a servir a Él con gusto y con placer. ¿Por qué? Porque Él nos hizo libres. Amado, el Señor nos hizo libres a nosotros para que nosotros le sirvamos. Después de esta Pascua tan especial, viene un tiempo nuevo para el mundo. Y viene un tiempo nuevo para la iglesia del Señor. Vienen tiempos nuevos. Comienza la Pascua y nosotros debemos empezar a prepararnos. Así que, amados, en estos días hasta el próximo jueves, tenemos que comenzar a preparar nuestro corazón. Es decir, examinar nuestra vida. La Pascua significaba un tiempo de recogimiento, un tiempo de búsqueda, un tiempo de tratar de entregarle al Señor todas esas cosas, porque durante esos 7 días los israelitas buscaban que en la casa no hubiera ningún pedacito de pan o miga con levadura. Hasta el día de hoy los judíos hacen de esta fiesta algo también como para jugar con los niños. Le dicen, si encuentras una amiguita en la casa, te voy a dar un premio. Y los niños buscaban a ver si encontraban alguna amiguita, es decir, un pan con levadura. Entonces nosotros debemos buscar si hay en nuestro corazón algo con levadura. La levadura, en este caso, significa aquello que es el orgullo, es el odio, es la envidia, es aquello que daña nuestro corazón. Y no solamente que daña nuestro corazón, sino que puede, escuche qué interesante esto, contagiar a otros. Porque una persona resentida involucra a los otros en este resentimiento. Si una persona es orgullosa, ese orgullo, un padre que es orgulloso contagia a los hijos son orgullosos. Si el padre de familia es una persona envidiosa, competitiva y tiene estos sentimientos, contagia a sus hijos. Y mire qué interesante. Nosotros debemos buscar en nuestro corazón durante estos 7 días la levadura que puede haber en nuestro corazón, porque Dios quiere hacernos libre del odio, libre del resentimiento, libre de la esclavitud. Este es un tiempo para ser promovido a una libertad, dice Jesús, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando Dios nos da a conocer su palabra, dice,
conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nosotros somos limpios por la palabra. Dios nos va a limpiar porque lo que hace la palabra, poner de manifiesto nuestra condición. La palabra nos revela a Cristo y cuando nosotros estamos ante Cristo y estamos ante su santidad, nosotros somos de una manera como confrontados en nuestra, cuando vemos su santidad, nosotros decimos, ¿cuánto me falta? Así que nuestra medida, dice apóstol Pablo, no es el otro, si yo soy más santo o menos santos que alguien, sino nuestra medida es Cristo, de tal manera que siempre tendremos una motivación para purificarnos más, porque Él es nuestra medida. Entonces, cuando vemos su santidad, nosotros somos promovidos a seguir limpiándonos y no conformarnos con que ya dejé las cosas groseras, los pecados groseros, pero ahora debo purificarme, buscar la última miguita que está en la casa. Y nosotros somos casa de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Significa que en estos 7 días vamos a buscar qué hay dentro de nuestro corazón o de nuestra mente, de que nosotros debamos buscar y quitarlo, echarlo fuera, quemarlo. Se quemaba todo lo impuro. Si había quedado algo, dice, había que quemarlo al otro día. Entonces, todo aquella basura, aquello que no le agrada al Señor, sentimientos y pensamientos que no le agradan al Señor, hay que buscarlos y entregárselo al Señor, porque Él se los llevó en la cruz. Él llevó nuestros pecados. Decirle, Señor, te entrego este resentimiento, te entrego este mal pensamiento, te entrego todo lo que encontré en mi casa, en mi interior. Señor, que tú estés haciendo una obra en este tiempo, que tú abras nuestros ojos para que nosotros podamos ver todo de lo cual tenemos que ser libres. Dios quiere que seamos libres, pero no solamente era la libertad física, era la libertad mental, de no tener un opresor, la libertad de sentimientos, porque la persona que está oprimida está anulada en sus sentimientos. La persona que está oprimida está anulada en sus pensamientos. Entonces no es solamente una libertad física, sino una libertad mental para pensar. Dice, traer todos vuestros pensamientos cautivo a Cristo. Yo quiero ser libre en mis pensamientos, purificar mis sentimientos, porque Dios va a pesar nuestros corazones. Entonces debemos apuntar a esa libertad. Esa libertad nos abre camino a nosotros para disfrutar de la vida, porque la Pascua también tiene un aspecto que era disfrutar. Vamos a ser libres para disfrutar de nuestro trabajo. Vamos a ser libres para disfrutar, poder alabar al Señor y no ser oprimidos. Entonces, la Pascua también significaba, vamos a salir, vamos a pasar a ir a adorar al Señor. Entonces, libertad para danzar, libertad para adorar. La Pascua judía significa un recuerdo. Dice, harán esto en memoria de mí. La Pascua, que luego para nosotros es la cena del Señor, recordamos lo que el Señor hizo, pero también nos gozamos por lo que el Señor hizo. Por eso los judíos mezclan las hierbas amargas con un poco de miel, con manzana, porque ellos dicen que había que mezclar la alegría y la tristeza. Recordar que habían estado esclavos allí, pero también lo dulce de saber que el Señor nos libertaba. Y esta es la vida, una mezcla de alegría con tristeza, porque el Señor hizo una obra de la cual nos conmueve. Él murió por nuestros pecados. Hagan memoria de esto. Pero esa misma obra nos hace libres. Entonces, libres para adorar al Señor. Entonces, Pascua también significa pasar a un nivel de adoración superior, un nivel de gozo, un nivel de revelación. La palabra nos hace libres, bendito sea el Señor. Entonces, si nosotros conocemos la verdad, seremos verdaderamente libres. Y ahora nosotros, ya viviendo en el tiempo de la gracia, Juan, el evangelista, cuenta aquí que Juan el Bautista,
cuando ve a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios. Entonces, a partir de ahí, este Cordero nos introduce en una nueva etapa, libres del pecado, libres del mundo, libres de la muerte. Jesús nos hace libre a nosotros como aquel Cordero del sacrificio en Israel hizo libre del faraón y de la esclavitud. Y ahora estamos por celebrar esta tercera gran Pascua universal, porque en todo el mundo van a estar los cristianos celebrando la Pascua en sus casas. Así que el próximo jueves vamos a estar con el pan y con el vino. Será para nosotros la comunión del cuerpo y de la sangre de Jesús. Y vamos a compartir con los que están en la casa. Y vamos a tomar la cena del Señor recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Y también vamos a poner en los dinteles de la puerta. Y luego, al otro día, daremos el inicio a una etapa nueva del cristianismo. Esperamos que grandes cosas acontezcan en la tierra. Se avecina una inminente nuevo orden mundial, pero nosotros estaremos apartados, nosotros viviremos otro proceso. La iglesia será promovida a niveles de madurez, a niveles de gloria. Así viviremos días apasionantes. Así que, amados, esta Pascua tenemos expectativa por lo que Dios hará. Nos hará pasar a otra dimensión. Algo nuevo va a comenzar a partir del viernes próximo, porque esos primeros días, las primeras horas del otro día de la Pascua, los judíos salieron de Egipto y salieron bendecidos al punto que Faraón dice, bendíganme a mí también. La gente nos va a pedir que le bendigamos al ver la gloriosa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Así que, amado, prepárese usted y le pido que comparta este mensaje con otros, porque es un tiempo de preparación. Vamos a tener 7 días. Usted debería buscar un tiempo de recogimiento especial, un tiempo de volverse hacia adentro y buscar qué hay en el templo, qué hay adentro nuestro, que tenga levadura y quitarlo de nosotros. Si usted siente, no lo queremos hacer por decreto, pero si usted siente de hacer un ayuno, si usted siente tal vez comer menos o algún tipo de alimento no comerlo, tal vez alimentos pesados o lo que fuera, porque queremos estar livianos para tener un tiempo de recogimiento. Y el día jueves sí estaremos celebrando la Pascua del Señor. Vamos a estar celebrando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que quiero orar por ustedes para dar el inicio a un tiempo nuevo, darle el inicio a 7 días de preparación para el próximo jueves en una noche gloriosa. Vamos a ver las maravillas de Dios, porque esa noche especial ninguna cosa ablandó el corazón de Faraón, pero la cena del Señor, la familia reunida alrededor del Cordero, fue tan poderosa que hizo lo que ninguna plaga pudo hacer. Libertó al pueblo de Dios. Así que vamos a orar para un tiempo de preparación. Amén. Padre, yo te ruego por todos los que han de ver este video. Señor, declaramos que viene un tiempo de preparación para tu iglesia. Señor, declaramos que viene un tiempo nuevo. Señor, a partir de hoy, 9 de abril del año 2020, declaramos que viene un tiempo nuevo. Señor, nos preparamos para días diferentes. Que tú nos estés aumentando la fe, que tú nos estés abriendo los ojos para ver el mundo espiritual, destapando nuestros oídos para oír tu dulce voz y quitando el velo de nuestro corazón, para no mirar como el mundo mira, sino entender en nuestro corazón, Señor, las cosas que tú vas a revelarnos
cosas que fueron guardadas para este tiempo. Señor, bendigo a tu iglesia. Señor, declaro que viene tiempo nuevo y que seremos capaces en estos días de vernos a nosotros mismos y de ser purificados por la palabra. Señor, que cada vez que nos acerquemos a ti o nos acerquemos a la palabra, porque tú eres la palabra, podamos ser redarguidos, confrontados con nosotros mismos y seamos valientes para quitar de nosotros toda la levadura. Todo lo que no te agrada será quitado. Padre, bendigo a tu pueblo con revelación y con fe, y declaro que vienen días de gloria sobre tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria Aleluya. a Dios. Aleluya. Dios le bendiga ricamente.